Lo que te traigo hoy es harina de otro costal, una historia que pone los pelos de punta. Vamos a hablar de la sombra más oscura que ha caminado por Cuba, el hombre que no necesita presentación porque su rastro de sangre habla por él. Ramiro Valdés Menéndez, el carnicero de Artemisa, es el ejemplo vivo de que la maldad a veces parece gozar de una salud que no merece. Mientras el pueblo se consume en la miseria, este personaje ha manejado los hilos del terror con una frialdad que asusta hasta a los suyos. Dicen que por donde pasa deja un frío de muerte, un charco de sangre que nunca se termina de secar en la memoria colectiva. Han pasado 67 años de una dictadura que juró ser para el pueblo y terminó siendo para el beneficio de carniceros como él. Pero el tiempo, que es el juez más implacable, ya le está pasando la factura a un sistema que se cae a pedazos por su propia podredumbre. Ramiro no es solo un militar más, es el arquitecto del aparato represivo que ha mantenido a Cuba amordazada y de rodillas. Desde los tiempos de la sierra, su mano no tembló para ejecutar a quien considerara un estorbo para sus planes de poder absoluto. En Artemisa se le recuerda con un terror que se hereda de padres a hijos, porque allí su palabra era ley y su ley era la muerte. Se dice que disfrutaba personalmente de los interrogatorios, usando métodos que harían palidecer al más cruel de los villanos de cine. Su poder no reside en el carisma, sino en el miedo visceral que ha sembrado en cada esquina de la isla. Es el hombre que controlaba las comunicaciones, las mentes y los cuerpos de millones de cubanos que solo querían ser libres. Hoy, con más de 90 años, sigue siendo el pilar que sostiene una estructura que ya no tiene bases donde apoyarse. Hay cosas de Ramiro que no salen en los libros de historia oficial, secretos guardados bajo 7 llaves en los archivos de la seguridad del Estado. Se comenta en los pasillos del poder que su fortuna es incalculable, amasada a la sombra de negocios turbios y el control de sectores estratégicos. Mientras pedía sacrificio al pueblo, él disfrutaba de lujos que ningún cubano de a pie podría imaginar ni en sus mejores sueños. Dicen que su desconfianza es tal que incluso entre la cúpula lo miran con recelo, sabiendo que para él nadie es indispensable. Su salud ha sido un tema de Estado, rodeada de un secretismo absoluto para no mostrar la debilidad de los históricos. Recientemente, los rumores de su estado grave han inundado las redes, sugiriendo que el final del verdugo está más cerca de lo que admiten. Pero aunque el cuerpo aguante, el espíritu de su régimen ya está herido de muerte por la realidad de un país en quiebra. La dictadura cubana está llegando a ese punto donde ya no hay más cuentos que hacerle a una población que tiene el estómago vacío. 67 años son demasiados para un sistema que solo ha sabido exportar dolor y separar familias por todo el mundo. El cubano ya no tiene miedo, o mejor dicho, el hambre y la desesperación le han ganado la batalla al terror que imponía Ramiro. En Miami y en cada rincón del exilio se siente una energía diferente, una convicción de que este 2026 es el año del cambio. Trump y Marco Rubio están apretando las tuercas de una manera que la cúpula castrista no sabe cómo manejar sin sus aliados de antes. La caída de otros regímenes autoritarios en la región ha dejado a La Habana sola, navegando en un mar de deudas y rechazo internacional. No hay mal que dure 100 años, y los 67 de Cuba ya pesan como si fueran milenios de injusticia. Ramiro Valdés representa la vieja guardia que se niega a soltar el látigo, pero sus manos ya están demasiado cansadas para sostenerlo. Lo que les espera a estos personajes es el juicio de un pueblo que no va a tener amnesia cuando llegue la hora de la verdad. La historia no los absorberá, como dijo aquel, sino que los condenará a ser recordados como los destructores de una nación próspera. Los cubanos de adentro y de afuera están más conectados que nunca gracias a la tecnología que ellos mismos no pudieron prohibir. Cada apagón, cada falta de pan, cada abuso de la policía es un clavo más en el ataúd de un comunismo que ya no convence. La juventud cubana ya no quiere ser como el Che, quiere ser libre, quiere progresar y quiere ver a los carniceros fuera del poder. El fin de la era de los dinosaurios está aquí, y el charco de sangre está viendo cómo su propio legado se disuelve en el desprecio. Se dice que en sus momentos de soledad, Ramiro teme más al olvido y al desprecio que a la propia muerte que tanto ha repartido. Sabe que cuando él no esté, no habrá monumentos legítimos, solo el recuerdo de las celdas de castigo y las familias destruidas. La cúpula está desesperada buscando un relevo que no existe,
porque nadie quiere heredar un barco que se está hundiendo irremediablemente. La resistencia interna está creciendo de forma silenciosa pero constante, esperando el momento justo para dar el paso definitivo hacia la democracia. El exilio está listo para reconstruir, para poner el hombro y sanar las heridas que el carnicero y sus secuaces dejaron abiertas. Ya no funcionan las amenazas de intervención ni los discursos sobre la soberanía cuando la gente sabe que la verdadera invasión es la de la miseria. Cuba está en un punto de no retorno, y el reloj de la libertad está marcando las horas finales de la opresión. Ramiro Valdés ha sido el guardián de las sombras, el que se encargaba de que nadie se saliera del carril marcado por el apellido Castro. Su mandato se basó en la vigilancia total, convirtiendo a cada vecino en un potencial informante y a cada familia en un nido de sospechas. Pero esa red de control se ha roto porque ya no tienen ni con qué pagarle a los que antes lo servían por migajas. La moral de las tropas está por el suelo, viendo cómo los jefes viven como reyes mientras sus propios hijos pasan necesidad. El mito del hombre invencible y sin alma se desmorona cuando la gente ve que ellos también envejecen y también tienen miedo al futuro. Lo que viene no es una transición pactada, es el despertar de un gigante que ha estado dormido por casi 7 décadas de engaño. La sangre derramada en Artemisa y en toda Cuba reclama justicia, no venganza, pero una justicia que sea ejemplar y definitiva. Muchos se preguntan cómo es posible que alguien con tanto odio acumulado en su contra pueda seguir caminando con esa arrogancia por las calles. La respuesta es simple. Se rodean de muros, de escoltas y de mentiras que les hacen creer que todavía tienen el apoyo de alguien. Pero basta mirar a los ojos de cualquier cubano para ver que la chispa de la rebelión está más viva que nunca antes. El comunismo en Cuba ha sido un experimento fallido que solo ha servido para enriquecer a una pequeña casta de militares y parientes. Ramiro es el símbolo de ese fracaso, el hombre que prefirió ver al país destruido antes que permitir una sola idea diferente a la suya. El destino de los tiranos siempre es el mismo, terminar escondidos o enfrentando la furia de quienes pisotearon por tanto tiempo. La cuenta regresiva ha comenzado y no hay búnker lo suficientemente profundo para esconderse de la verdad que viene bajando. Hablemos de lo que viene, de esa Cuba post-Castro donde nombres como el de Ramiro serán solo notas al pie de página sobre lo que no debe repetirse. El 2026 se perfila como el año donde la presión interna y externa se unirán en un solo grito que derribará los muros del Capitolio. Los cubanos ya están diseñando el país que quieren, uno donde no haya carniceros ni charcos de sangre en las esquinas. La economía volverá a florecer cuando las manos laboriosas de nuestra gente dejen de trabajar para el Estado y empiecen a trabajar para sus sueños. El exilio regresará con los brazos abiertos y las maletas llenas de planes para levantar cada ciudad que hoy está en ruinas. La salud de Ramiro es el último hilo que sostiene la ilusión de control, pero ese hilo está a punto de reventarse por el peso de la historia. No habrá perdón para los crímenes de lesa humanidad, porque un pueblo que olvida está condenado a repetir su propia tragedia. La figura de Marco Rubio en este escenario es vital, siendo el altavoz de millones que no tienen voz dentro de la isla prisión. Sus denuncias constantes han puesto el foco sobre Ramiro y su camarilla, recordándole al mundo que en Cuba hay una dictadura asesina. Trump, con su estilo directo, ha dejado claro que el tiempo de las concesiones se acabó y que solo queda el camino de la salida total. La cúpula sabe que el juego terminó, por eso están tratando de esconder sus riquezas y buscar asilo en lugares que ya no los quieren. El carnicero de Artemisa está atrapado en su propio laberinto, viendo cómo sus cómplices de toda la vida empiezan a saltar del barco. La desesperación se huele en los despachos de La Habana, donde el café se sirve con el sabor amargo de la derrota inminente. El pueblo cubano tiene la llave de su propia libertad, y ya ha empezado a meterla en la cerradura de la historia. 67 años de resistencia, de llanto y de lucha están a punto de culminar en el abrazo más grande que se haya visto en el malecón. Ramiro Valdés verá, si Dios le da vida suficiente, cómo sus estatuas caen y su nombre es borrado de las calles que una vez aterrorizó. Lo inédito de este momento es que la unidad entre los de adentro y los de afuera es granítica y no acepta medias tintas. Ya no se trata de ideologías, se trata de humanidad, de recuperar el derecho a ser personas con dignidad y con futuro propio.
El comunismo es un virus que Cuba está terminando de expulsar de su cuerpo tras una fiebre larga y muy dolorosa. Lo que les espera es el basurero de la historia, ese lugar donde van a parar todos los que creyeron que el poder era eterno. Los cubanos vamos por lo que es nuestro, por la libertad que nos robaron hace más de medio siglo con promesas falsas. Cada vez que escuchas el nombre de Charco de Sangre, recuerda que detrás de ese apodo hay miles de historias de cubanos que sufrieron su crueldad. Pero también recuerda que por cada víctima hay 10 valientes que hoy se levantan para decir «basta ya» a tanto descaro acumulado. La dictadura se sostiene hoy por la inercia del miedo, pero esa inercia está perdiendo fuerza contra la pared del hambre y la falta de todo. Los nietos del poder, esos de los que hablamos antes, no tienen el estómago de Ramiro para sostener una represión a gran escala. El carnicero se llevará sus secretos a la tumba, pero el pueblo se encargará de sacar a la luz cada una de sus fechorías. Cuba ya no es la finca de nadie, es una nación que está pariendo su libertad con dolor, pero con una esperanza inquebrantable. El 2026 no es solo una fecha en el calendario, es la meta de una carrera de fondo que hemos corrido con el corazón. El mensaje para los que todavía sirven a ese sistema es claro: no se hundan con el barco de Ramiro y su pandilla de ancianos. El tiempo de elegir el lado correcto de la historia es ahora, antes de que el sol de la libertad ilumine toda la isla por completo. No hay mandato que valga cuando la orden es contra tu propio hermano, contra tu propio vecino que solo pide comida y luz. La era del carnicero de Artemisa está cerrando sus puertas con el chirrido de una prisión que se queda sin guardias. La salud de la dictadura es tan precaria como la de sus fundadores, y no hay medicina en el mundo que cure la falta de legitimidad. Los cubanos estamos listos para el día después, para la reconstrucción moral y física de nuestra tierra bendita por la Virgen. No hay mal que dure 100 años, y nosotros ya estamos contando los minutos para celebrar el fin de esta larga y oscura noche. La narrativa de Ramiro Valdés es el capítulo más tétrico de una novela que ya nadie quiere seguir leyendo en la isla. Es el villano que se quedó sin guión, el actor que sigue gritando en un teatro vacío mientras el público ya se fue a la calle. Su influencia se desvanece con cada joven que decide no obedecer, con cada trabajador que decide no ir a la plaza a aplaudir. Lo que viene es una explosión de alegría que borrará décadas de gris comunismo y de represión constante y silenciosa. Prepárense para ver caer los muros, para ver abrirse las cárceles y para ver regresar a los que nunca debieron irse. La sangre de Cuba ya no se derramará en charcos por órdenes de verdugos, sino que correrá con fuerza por las venas de una nación nueva. El futuro nos pertenece y el pasado de carnicero se queda atrás, enterrado en el olvido que se ganaron a pulso y con maldad. Bueno, Asere, hasta aquí llegamos con este recuento de la sombra que ha oscurecido nuestra tierra por demasiado tiempo ya. Espero que este vídeo sirva para que el mundo no olvide quiénes son los que tienen a Cuba secuestrada y sin esperanza. Ramiro Valdés y su legado de terror tienen los días contados porque un pueblo despierto es una fuerza que nadie puede detener jamás. Gracias por estar ahí, por escuchar estas verdades que duelen pero que son necesarias para poder sanar y seguir adelante. No pierdan la fe, que el 2026 viene cargado de esa libertad que tanto hemos soñado en cada rincón del mundo. Un abrazo fuerte para todos mis hermanos cubanos, los de allá y los de acá, porque pronto seremos un solo pueblo libre. ¡Viva Cuba libre de carniceros y de dictadores! Nos vemos en la próxima con más fuerza que nunca, mi gente. Se acabó el tiempo de los tiranos, ahora viene el tiempo del pueblo.